Muy buenas noches, mis estimados doctores. Les damos la bienvenida a este webinar que representa al curso de Educación Médica Continua, Diagnóstico y Tratamiento de la Prediabetes. En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor William Acosta. Él es médico especialista en endocrinología y metabolismo, docente de la Universidad Central del Ecuador, jefe de servicio del Hospital Bosantes en Quito, líder del servicio de endocrinología, Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Este webinar, estimados doctores, les va a servir para poder fortalecer los conocimientos respecto al tratamiento que estamos enfocados en este curso de Educación Médica Continua. Todas las preguntas que deseen hacerla las pueden emitir en el transcurso de la charla del doctor o al finalizar la charla del doctor. Estimado doctor Acosta, bienvenido a esta webinar. Le damos la apertura para que empiece con su presentación. Buenas noches. Buenas noches con todos, un gusto saludarles desde Quito, Ecuador, después de unos días complicados que tuvimos en nuestro país, pero lo hemos superado y es un gusto seguir con la actividad científica y académica desde acá. No sé si ya está lista la presentación, ya se ve en todas las pantallas. ¿Me puede confirmar los amigos de PLM? Un segundito, doctor. Me parece. Listo, estamos viendo su pantalla. Listo. Entonces, bueno, esta noche durante los siguientes 45, 50 minutos vamos a hablar acerca de prediabetes, empezando acerca de cuál es la importancia, por qué estamos hablando de esta enfermedad y al final espero sus preguntas. Tengo entendido que la pueden hacer durante cualquier momento, pero al final les voy a responder. ¿Por qué hablar de prediabetes? Primero, ¿por qué hablar de diabetes? Es una enfermedad frecuente y que se encuentra lastimosamente cada vez con mayor prevalencia en nuestros países, en el mundo en general, pero sobre todo en nuestros países, que es lo que nos interesa. Esta es una diapositiva que proviene del Atlas de la Federación Internacional de la Diabetes, de la IDF, que muestra cómo en Latinoamérica existían en el 2017, que es el último atlas disponible, 26 millones de personas que sufren de esta enfermedad y se estima un aumento del 62% para llegar a ser 42 millones hasta el 2045. En realidad nos encontramos dentro de las regiones de prevalencia intermedia, ¿no? La prevalencia regional fluctúa entre el 5 y el 7% de pacientes que son o han sido diagnosticados de diabetes. Los países de la región de mayor prevalencia es México, seguido por Estados Unidos y Brasil, en parte Canadá, que también tienen una prevalencia alta, incluso mayor que la nuestra. Esta diapositiva, en cambio, nos muestra la prevalencia de diabetes presentada en el aún vigente Guía de Manejo de Diabetes Mellitus Tipo 2 de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Digo aún vigente porque ya desde hace varios años, del 2013, y ahora en el Congreso de ALAD serán lanzadas las nuevas guías, las guías 2019. Para Perú hay una prevalencia estimada del 6.81%. Siempre decimos que la prevalencia de diabetes en nuestra región se encuentra alrededor del 7% en esta terrible enfermedad. Tenemos en cuenta que no solo es una enfermedad frecuente, sino es una enfermedad mortal. Ocupa los primeros puestos de mortalidad y se estimó que para el año 2013 hubo cerca de 9,000 muertes por diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cómo diagnosticamos esta enfermedad? ¿Por qué se utilizan los puntos de corte actualmente válidos en todo el mundo, que se utilizan tanto desde la Guía Latinoamericana de Diabetes como en la Guía Americana de ADA o en el Consenso Europeo, el EASD? Los puntos de corte fueron adoptados por la Organización Mundial de la Salud desde 1998 a partir de varios estudios. En realidad, como médicos estamos acostumbrados a pensar en la normalidad como el valor, en este caso sería de glucosa, que es más frecuente en nuestra población. Sin embargo, en realidad el punto de corte de diabetes que utilizamos actualmente no se trata acerca de la normalidad, sino es un valor predictivo de complicaciones crónicas, especialmente de retinopatía diabética. Cuando una persona tiene el azúcar más alto en la sangre, o mientras más alto tiene una persona el azúcar en la sangre, mayor la probabilidad de que desarrolle retinopatía. Generalmente, depende del estudio, pero generalmente en un plazo de 10 años.
Es entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos tres estudios distintos, el estudio de las montañas azules, el estudio australiano y el estudio multiétnico de aterosclerosis muestra que mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de que una persona tenga retinopatía. Ahora, excepto por el estudio australiano, en todos los otros estudios, y tenemos muchos más de diferentes partes del mundo, se muestra que en realidad el riesgo de tener retinopatía, daño específico por diabetes en el ojo, nunca llega a cero. Siempre hay una prevalencia estimada de retinopatía. Esto se debe a que es un valor predictivo. ¿Qué quiere decir? Puedo tener yo hoy una glucosa de 70. Esa glucosa de 70 puede cambiar en el tiempo y hacer que en 10 años tenga retinopatía porque desarrolle diabetes. Otro punto importante es que no hay un valor a partir del cual no haya riesgo de retinopatía. Ustedes pueden ver en las barras color lila, cerca azul, que el riesgo de retinopatía está presente en cualquier valor de glucosa. A diferencia de lo que uno quisiera pensar, no hay un punto exacto en el cual no haya riesgo de tener retinopatía diabética, no hay un punto exacto a partir del cual no haya un problema causado por el azúcar de la sangre en los ojos. Entonces, en realidad los puntos de corte adoptados por la OMS lo que tratan es de utilizar una curva. Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se utiliza 126 miligramos por decilitro como punto de corte para definir diabetes. ¿Por qué este número tan raro? En realidad este número tan raro deriva de la utilización de la glucosa medida por milimoles por litro y equivale a 7 milimoles por litro. Ustedes pueden notar que a partir de 7, sobre todo en el estudio de las montañas azules, muestra un incremento rápido, no abrupto en realidad, pero sí rápido de la prevalencia de retinopatía. Cuando yo me enfrento con un paciente y con su resultado de glucosa en ayunas, lo que estoy viendo es una probabilidad de que mi paciente tenga retinopatía en 10 años. Y mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de que mi paciente tenga retinopatía, tenga daño en los ojos causado por diabetes. La retinopatía diabética no es la única afectación causada por el azúcar elevado en la sangre. También tenemos la nefropatía y la neuropatía diabética. Estas tres complicaciones de la diabetes son complicaciones particulares ya que solo se presentan en pacientes con diabetes. Es decir, si un patólogo revisara los ojos de una persona que ha fallecido y no supiera la causa del fallecimiento, no sabe nada de la historia clínica, puede ser capaz de determinar que el paciente tuvo retinopatía diabética o tiene retinopatía diabética, porque los cambios, los daños que se dan en la retina del ojo del paciente con diabetes son específicos de la diabetes. Misma cosa para la nefropatía diabética. En la nefropatía diabética, los cambios, los daños que se dan en el riñón son específicos de las personas con diabetes. La situación es similar con la neuropatía diabética. Diferente de las complicaciones que llamamos macrovasculares, que son la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular, en la cual si un patólogo revisa una arteria coronaria tapada, no puede discriminar si fue por diabetes, mismo de la enfermedad cerebrovascular, dado que ambas enfermedades, la enfermedad cerebrovascular como la cardiopatía isquémica, es multifactorial en las cuales la diabetes juega un rol importante pero no único. La retinopatía, la nefropatía y la neuropatía sí es únicamente por diabetes. Mientras más alto es el azúcar en la sangre, medido en este caso por hemoglobina glucosilada, mayor la probabilidad de que el paciente tenga retinopatía, nefropatía y neuropatía. Estos datos sacados de uno de los estudios más importantes en diabetes, el DCCT, nos demuestra esto. Nuevamente confirma lo que les venía diciendo. Cuando nos enfrentamos a un paciente con diabetes, a una glucosa alta en la sangre, mientras más alto es el azúcar, mayor la probabilidad de que mi paciente tenga una de estas complicaciones de la diabetes, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Esto que sucede con estas complicaciones, como les dije, microvasculares propias de la diabetes, también sucede, como les estaba contando, con la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular y la mortalidad de cualquier causa. Vamos al cuadro B, que ustedes pueden ver arriba a la derecha de sus pantallas. La probabilidad de tener cualquier tipo de enfermedad coronaria cardíaca aumenta mientras más alto es el azúcar en la sangre, medido por hemoglobina glucosilada.
También el stroke o ictus, que sería la traducción al español, aunque suele ser poco utilizado, enfermedad cerebrovascular, es más frecuente mientras más alta es la glucosa en sangre. Y finalmente, aunque no con curvas tan dramáticas, la mortalidad de cualquier causa aumenta mientras más alto es el azúcar en la sangre. Entonces nos enfrentamos a una enfermedad que es frecuente, 7%, discapacitante porque causa retinopatía y eso termina en ceguera, causa nefropatía y eso termina en enfermedad renal crónica que requiere terapia de sustitución, sea por diálisis o trasplante renal, causa amputaciones por la neuropatía diabética y finalmente mortal. Y la mortalidad, los pacientes con diabetes no mueren por la hiperglucemia per se, que puede ser potencialmente letal, sino que más bien mueren por cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Cuando vamos a las unidades de cuidados coronarios en nuestros hospitales, en realidad las pacientes con diabetes tienen cardiopatía isquémica más temprana, más severa y más mortal que los pacientes que tienen la misma enfermedad pero no tienen diabetes. El riesgo cardiovascular aumenta y es un continuo. Las personas que tienen diabetes establecida tienen un riesgo más alto que las personas que recién se les diagnosticó, personas que tienen glucosas intermedias. Mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de que mi paciente tenga cardiopatía isquémica y finalmente muere. Como les dije, no existe un punto de corte a partir del cual el paciente esté fuera de riesgo de cardiopatía isquémica en este caso. Y el punto de 126 de glucosa en ayunas no es un número mágico. Los pacientes con 125 no es que no tienen riesgo de cardiopatía isquémica como de retinopatía o nefropatía. En realidad tienen un riesgo solo menor que los que tienen 126 o más. Además, la diabetes no aparece de pronto. No es que un sujeto un día tiene la glucosa normal y al otro día tiene diabetes. En realidad es un continuo en todos los tipos de diabetes, sea tipo 1, tipo 2, gestacional o los otros tipos de diabetes. Empieza con un individuo que tuvo su glucosa normal, luego empezó con estadios intermedios, la glucosa alterada en ayunas o la intolerancia a la glucosa, finalmente desarrolla diabetes que le vamos a llamar para este caso franca, que se controló con antidiabéticos orales, con pastillas, y luego finalmente requirió insulinoterapia. Los pacientes con diabetes tipo 1 hacen este camino muy rápido, tan rápido que difícilmente llegamos a diagnosticarlos antes de que se requieran insulina para su tratamiento. Sucede en días o en semanas. En los pacientes con diabetes tipo 2, el requerimiento de insulina, el requerimiento de tratamientos cada vez más agresivos puede tomar meses, en realidad años o decenas de años hasta que suceda. La fisiopatología de la diabetes tipo 2 es compleja y con el tiempo que va pasando, cada vez tenemos mayores datos acerca de las causas fisiopatológicas de esta enfermedad. Antes, hasta hace menos de 10 años, pensábamos que la diabetes tipo 2 estaba causada exclusivamente por resistencia a la insulina. Y pensamos que la resistencia a la insulina se daba solo en las células adiposas. Ahora sabemos que la resistencia a la insulina se presenta en los adipocitos, como también en las células musculares y en el hígado. Pero además hemos descubierto que los pacientes con diabetes tipo 2 también tienen disminución en la producción de insulina y que en realidad esta disminución en la secreción de insulina es la que funciona como centro para las otras alteraciones fisiopatológicas. Eso disminuye el efecto incretina, aumenta la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas, también termina alterando la microbioma intestinal, causa disregulaciones inmunitarias que incrementan la inflamación, causan alteraciones en la absorción de glucosa a nivel intestinal y de estómago y alteraciones en la reabsorción de glucosa. Todos estos fenómenos se presentan en mayor o en menor medida en los pacientes con diabetes. En realidad, cuando uno ve 2 pacientes con diabetes consecutivos en la consulta, cada uno de ellos puede tener una alteración, un grado de alteración distinto en insulinoresistencia o en reabsorción renal de glucosa. Cada uno tiene una particular forma de presentación de diabetes que resulta siendo bastante teórica porque no existen en la actualidad marcadores que nos permitan dilucidar
¿Qué paciente tiene más insulinoresistencia o más alteración del efecto incretina o más alteración de la reabsorción renal de glucosa o más alteración en el sistema inmunológico que causa inflamación crónica de bajo grado? Sin embargo, termina siendo interesante cómo discutir estos factores fisiopatológicos y cómo van afectando el funcionamiento de la regulación del metabolismo glucídico hasta finalmente llegar a la diabetes, que es la hiperglucemia franca. Entonces, recuerden que la persona con diabetes en realidad caminó desde un metabolismo de glucosa normal hasta estos estados intermedios de prediabetes para llegar a diabetes franca. Y luego la diabetes en sí mismo tiene diferentes grados de severidad. Finalmente nos concentramos en reducir la glucosa en sangre en nuestro paciente y a veces puede ser simple, por así decirlo, aunque ya vamos a hablar en un momento de lo difícil que puede ser, los cambios en los estilos de vida. Empezar con moléculas simples de administrar, hacer combinaciones de moléculas, iniciar insulinoterapia, utilizar insulina basal o insulina en múltiples dosis. ¿Cuándo es prediabetes? En realidad parece ser bastante claro que cuando uno mide una glucosa en ayunas y esta es menor que 100, el paciente tiene un nivel de glucosa normal. Cuando está mayor a 126 en 2 o más mediciones consecutivas, entonces sabemos que el paciente tiene diabetes. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen entre 100 y 126? No tienen un metabolismo glucídico normal, no tienen una glucosa normal, y esto se debe a que estos valores entre 100 y 125 influyen o admiten un riesgo de tener retinopatía en el futuro, que es solo un poco menor que los pacientes que tienen 126 o más, y por eso se llama prediabetes. En realidad, el término prediabetes no quiere decir solamente que el paciente esté en riesgo de progresar a diabetes en los próximos años, sino que además quiere decir que el paciente que tiene estos valores de azúcar en la sangre en estados intermedios ya tiene un riesgo de desarrollar las complicaciones que tienen los pacientes con diabetes, solo que con una probabilidad un poco menor. A veces, y es un método válido para diagnosticar diabetes, y este nuevo término prediabetes que lo vamos a usar desde hoy, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Primero, una aclaración. La prueba de tolerancia oral a la glucosa lo que hace es determinar la capacidad de respuesta de las células beta pancreáticas para ingresar la glucosa de una comida, la glucosa que entra a la sangre, llevarla hacia todas las células de nuestro cuerpo, sacándola de la circulación sanguínea. Cada vez que nosotros comemos, las personas que no tenemos diabetes, comemos, entonces la glucosa de los alimentos entra a la circulación sanguínea, nuestras células beta pancreáticas producen insulina y esta insulina lleva la glucosa de la sangre hacia el interior de todas las células de nuestro cuerpo. ¿Cuánto tiene que subir la glucosa cuando comemos un emparedado, cuando comemos un plato de almuerzo o cuando comemos una cena? Es variable dependiendo de la cantidad de glucosa que recibimos. No hay forma de saber hasta cuánto tiene que subir la glucosa en cada una de esas comidas. De manera que se tiene que estandarizar. Como les digo, ya en el año 98 la Organización Mundial de la Salud aceptó la estandarización de la glucosa que se debe administrar a una persona. Se sabe, por estudios como los que les mostré, que cuando se administra 75 gramos de glucosa anhidra, disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua, tomada esta solución a temperatura ambiente y con el paciente en reposo relativo, entonces lo normal, el menor riesgo de retinopatía es cuando a las 2 horas se mide menos de 140. Es decir, que lo normal es que tengamos menos de 140 después de haber consumido una solución de 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua con el paciente en reposo relativo. Y se tienen que cumplir todas estas características. Porque si nosotros le diéramos la misma solución, 75 gramos en 200 centímetros cúbicos de agua, pero le mandamos al paciente a subir y bajar 20 grados, ese subir y bajar 20 grados hace que se consuma glucosa y entonces ya no sabemos cuánto tendría que estar la glucosa en sangre después de esas 20 grados. Es por eso que se desaconseja la utilización de la glucosa postprandial
para determinar diabetes o prediabetes. La glucosa postprandial no nos indica nada porque puede ser que cuando nosotros le mandamos al paciente a comer, este paciente coma un emparedado o coma todo un almuerzo, o coma un desayuno más simple o un desayuno más complejo, o tenga que caminar 2 cuadras o 10 cuadras para llegar a donde va a comer. De manera de que las pruebas de diagnóstico de diabetes y de prediabetes por curva se utiliza la solución estandarizada de glucosa y agua. 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua, tomada a temperatura ambiente, con el paciente en reposo relativo durante esas 2 horas. A esto le llamamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que como les digo, le insisto, no es equivalente a la glucosa postprandial. Entonces, con esta aclaración vamos a decir que se diagnostica diabetes si en la PTOG hay un valor igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Esta prueba en realidad diagnostica mucho más y predice mucho mejor el riesgo de retinopatía. Los pacientes que en esta PTOG tienen entre 140 y 200 tienen solo un riesgo menor de tener retinopatía que aquellos que van a ser diagnosticados con diabetes franca. Pero resulta que tenemos dos pruebas distintas y a partir del año 2014 la Asociación Americana de Diabetes también aprobó la utilización de la hemoglobina glucosilada como criterio diagnóstico de prediabetes y diabetes, siendo que se considera diabetes una hemoglobina glucosilada mayor que 6.5 y prediabetes una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.5. Hay que tener algunas consideraciones. La hemoglobina glucosilada es un analito todavía complicado de realizar. Esto quiere decir que hay mucha tasa de falsos positivos como de falsos negativos. En Estados Unidos, para cuando la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, aprobó el uso de este analito para diagnosticar diabetes, creó un programa nacional de estandarización. Tanto es así que para utilizarlo como criterio diagnóstico, la hemoglobina glucosilada tiene que tener certificación del programa nacional que se utilizan sus siglas NGSP. Ahora, nuestros laboratorios tendrían que estar estandarizados y tener esta certificación NGSP, pero además se ha demostrado que las poblaciones latinas, incluso en Estados Unidos, tienen variaciones en la medición de hemoglobina glucosilada. Por lo tanto, se debería también recomendar que haya una certificación local. En Ecuador, la guía ecuatoriana del Ministerio de Salud Pública, por estas consideraciones, desaconseja el uso de hemoglobina glucosilada como criterio diagnóstico. Ahora, tanto en Ecuador como en Perú, deberíamos asegurarnos de que si es que consideramos la hemoglobina glucosilada para diagnóstico de diabetes, tiene que tener por lo menos certificación NGSP, que como les digo, eso se da en Estados Unidos. Entonces, diagnóstico de diabetes con hemoglobina glucosilada o con alguno de los otros criterios. Finalmente, ¿a qué nos enfrentamos todos los días cuando estamos en una puerta de emergencia de los hospitales o de las clínicas? Pacientes que llegan con síntomas clásicos de la diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, les hacemos una glucosa e independientemente de lo que haya comido o no, tiene más de 200, entonces también es criterio diagnóstico de diabetes. Recuerdan que en el continuo de la glucosa, de la regulación de la glucosa, todas las personas empezamos con glucosa normal, pasan los que desarrollan la enfermedad a prediabetes y luego diabetes, e incluso dentro de la diabetes hay diferentes severidades de la diabetes. Estos pacientes que se diagnostican con síntomas y con glucosas mayores a 200 son los pacientes en los que llegamos más tarde. En esa flecha estarían en la punta de la flecha. Han pasado muchos años, más de 10, desde que tuvieron prediabetes, inició la diabetes, para que llegaran a tener síntomas clásicos. Es decir, que este criterio diagnóstico sería el más tardío en comparación al de la PTOG, que sería el más temprano de todas las formas de diagnosticar diabetes. Excluyendo la hemoglobina glucosilada, y solo para que tengan una idea, podríamos diagnosticar diabetes o prediabetes utilizando la glucosa plasmática en ayunas o preprandial, o utilizando después de la carga de tolerancia oral a la glucosa. Tenemos el círculo azul y el círculo verde. Pues habrá pacientes que solo tengan diagnóstico de prediabetes o diabetes con la glucosa en ayunas, círculo azul.
o solo con la PTOG, círculo verde. Y algunos pacientes tendrán los dos criterios. Eso quiere decir que utilizar las dos pruebas y utilizarlas de forma independiente asegura diagnosticar al mayor número de pacientes con esta enfermedad, tanto con prediabetes como con diabetes. Si es que utilizamos solo la glucosa en ayunas, captaremos un número importante de pacientes, pero se nos estarán escapando otros. Entonces, lo que se recomienda es que a la población general o en la población general se busquen pacientes adultos y pacientes pediátricos con riesgo de tener prediabetes o diabetes. ¿Cómo determinar si un paciente tiene riesgo de tener prediabetes o diabetes? Existen diferentes estrategias. La Asociación Americana de Diabetes, desde el consenso del 2017, o desde su guía del 2017, propone el uso de herramientas de cuestionarios para establecer el riesgo. En términos generales, se acepta que todo paciente mayor de 45 años con sobrepeso u obesidad debería buscarse diabetes. Y la combinación de las dos pruebas, la glucosa de ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, deberían hacerse las dos juntas si es que están disponibles. Si es que el paciente tiene la glucosa mayor a 126 en ayunas y 2 horas después de la sobrecarga de glucosa mayor a 200, entonces tiene diabetes mellitus y tiene que recibir tratamiento. En esta charla en adelante nos vamos a centrar en los pacientes que tienen glucosa en ayunas de 100 a 125 y una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, que sería lo que diagnosticamos prediabetes. En los pacientes con prediabetes, entonces lo que queremos es dos cosas: reducir el riesgo de que tengan retinopatía, nefropatía, neuropatía, mortalidad, y prevenir que evolucionen a diabetes, que detener este continuo desde la glucosa normal hacia la diabetes. Aunque quisiéramos, yo por lo menos quisiera estudios que me demuestren algún tratamiento utilizado en prediabetes que evite las complicaciones, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. En realidad no hay estudios al respecto. La mayoría de estudios con cualquier tratamiento para prediabetes están enfocados en disminuir el riesgo de progresión, en cortar ese continuo y contener al paciente e idealmente reducir la glucosa hacia valores normales. Y existen diferentes estrategias terapéuticas para llegar a este objetivo, muchos de ellos efectivos. Por supuesto, y como voy a hablarles en un momento, las más efectivas son los cambios en el estilo de vida, pero son efectivas solo en algunos pacientes. Sin embargo, siguen siendo el pilar de tratamiento como de la prediabetes cuanto de la diabetes. Solas o acompañadas de actividad física y dieta, o actividad física y educación, y medicamentos como las glitazonas, la pioglitazona, la rosiglitazona, que han entrado en desuso después de que alrededor del año 2010 surgieran estudios que alertaran sobre un incremento de riesgo de mortalidad de causa cardiovascular, metformina. Incluso se han utilizado estrategias agresivas como sulfonilureas para el tratamiento de la prediabetes, inhibidores de la alfa-glucosidasa, dietas, fármacos hipolipemiantes, vitaminas, micronutrientes, incluso el consumo de café para reducir este paso de prediabetes a diabetes. Cualquier estrategia que mostremos o que utilicemos para el tratamiento de la prediabetes ha demostrado ser más o menos efectiva, y hay ensayos clínicos y metaanálisis amplios que demuestran que lo mejor que podemos hacer es la intervención. Y mientras más temprana sea la intervención, mayor la probabilidad de que nuestro paciente con prediabetes no pase a diabetes, cortar esta progresión. Especialmente con fármacos, existe evidencia con algunos más, con otros menos, incluso fármacos que disminuyen la obesidad o que se utilizan para la obesidad. Como les dije, el pilar del tratamiento de la diabetes y de la prediabetes es los cambios en el estilo de vida, que incluyen dos cosas: cambios en la alimentación y ejercicio. Nos hemos mal acostumbrado a decir al paciente con prediabetes y diabetes: haga dieta. Y no sé lo que sucede en Perú, pero en Ecuador, el paciente que le decimos haga dieta se imagina que solo va a poder comer
lechugas y tomates, y probablemente ni siquiera tomates porque piensan que son dulces, y que pueden comer frutas, pero también con medición y ciertos malentendidos de las frutas, por ejemplo, esto de que las manzanas rojas son más dulces y por tanto no deberían prescribirse. En realidad, la evidencia actual nos demuestra, y sobre todo bastante cierto, o más cierto para nuestras poblaciones, donde el acceso a las frutas y a las verduras es amplio. Mientras más verduras o más frutas tenga el plato de comida del paciente con diabetes, mayor la probabilidad de que la glucosa descienda, de revertir, de detener esta progresión de glucosa normal a prediabetes y a diabetes. Lo que hay que decirle a nuestro paciente son conceptos prácticos. Indiscutiblemente que hay que derivarlos a un nutricionista, pero desde la atención del médico general, del médico endocrinólogo, deben darse lineamientos grandes acerca de cómo el paciente con diabetes tiene que cuidar su alimentación. Yo les suelo dar a mis pacientes varios consejos prácticos que ahora se los voy a compartir. Siempre le digo a mi paciente con diabetes y con prediabetes, mientras más colores tenga su plato, mejor para su vida. Como la diabetes causa ceguera, yo les digo que mientras ustedes vean más colores en su plato, tienen mayor probabilidad de seguir viendo esos colores en el tiempo. Mientras menos colores tenga su plato, menor la probabilidad de que usted tenga una vista saludable. Y los colores están en las verduras. Mientras más verduras y más frutas consuma mi paciente con diabetes, menor la probabilidad de que tenga complicaciones por esta enfermedad. Hay que tener cuidado. En realidad las frutas también tienen glucosa, sino que las frutas tienen glucosas en forma de disacáridos que son difíciles de absorber. Y las frutas, como las verduras, tienen fibra. Una de las cosas que se les suele decir a los pacientes con diabetes es consuma fibra. Ahora, decirle a un paciente consuma fibra le deja en la nada porque el paciente no sabe en realidad qué es fibra, dónde compro la fibra. La fibra proviene de las frutas y las verduras. Yo les doy este ejemplo a mis pacientes con diabetes. Cuando ustedes toman un jugo de naranja, quieren hacer un jugo de naranja y exprimen esta fruta, se quedan con el jugo y ese jugo lo que tiene es agua y azúcar. Aunque no se le agreguen el azúcar, me refiero. Es agua y azúcar. Eso que se queda cuando ustedes hacen el jugo de naranja, eso es la fibra. La pulpa de las frutas y la cáscara de las frutas, eso es fibra. ¿Qué sucede cuando una persona consume fibra? Alimenticia en este caso. Cuando una persona consume fibra, esta no se puede absorber en nuestro sistema digestivo. Se elimina en las heces. Pero al transcurrir a través del intestino delgado, del colon, absorbe, es decir, se le adhiere glucosa y grasa. Y entonces la fibra se utiliza como un gran absorbente de glucosa y grasa que se eliminan en las heces. Entonces yo le digo a mi paciente que mientras más colores tenga el plato mejor, tiene que consumir por lo menos 2 frutas por día, enteras con cáscara. Tiene que reducir el consumo de arroz, papas y harinas. Esto que ustedes ven es el método del plato, una estrategia que lo utilizan mucho las nutricionistas para explicar cómo tiene que ser la distribución de los alimentos en cada comida, en los cuales 1/3 está dedicado a las frutas y verduras, 1/3 a los cereales, al arroz, las papas, las cosas hechas con harina, 1/3 a la proteína, sea animal o vegetal, a la carne, al pollo, al pescado, y a los alimentos que son derivados de los lácteos como el yogur, la leche. Hay que decir también que los pacientes con diabetes se les debe recomendar utilizar lácteos semidescremados o mejor descremados, porque la diabetes en su fisiopatología tiene un fondo común que es la obesidad. Otro consejo práctico para nuestros pacientes con diabetes es que no consuma alimentos preprocesados, lo que quiere decir que no consuma nada que venga envasado en botellas o en bolsas. Entonces, no consumir alimentos preprocesados, dado que estos tienen alto cantidad de calorías. Y como les dije, lleva obesidad y la obesidad es la base esencial de la diabetes. Los pacientes que quieren bajar de peso, los pacientes con prediabetes y diabetes, no tienen que comer menos. En realidad tienen que comer más veces al día. Mientras más comida
mientras más veces se les dé comida a un paciente, la suma total es menor. En números groseros, digamos que una persona coma 5 veces al día, en total de toda esa comida será 1 kilo. Si es que come una sola vez al día, su cuerpo va a tener una hambre intensa y no va a comer 1 kilo, va a comer 1,5 kilos o 2. Comer fraccionadamente 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena, una colación a la mitad de la mañana, una colación a la mitad de la tarde, asegura descenso de peso y ha demostrado ampliamente, como lo demostré en los metaanálisis anteriores, disminuir el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes. La meta debería ser una reducción del 5% del peso corporal. Para eso, la ingesta total de grasas debe ser del 30% del valor calórico total, al menos 15 gramos de fibra y una ingesta controlada de hidratos de carbono complejos, el arroz, las papas y las cosas hechas con harina. Y el otro pilar es la actividad física de 150 minutos semanales. Esto sería como 30 minutos de lunes a viernes. Se suele decir actividad física de intensidad moderada. También otro concepto que puede no ser tan claro para nuestro paciente con diabetes. ¿Qué significa actividad física moderada? Siempre se habla de caminar a paso rápido, suelen decir los estudios. Nuevamente, ¿qué quiere decir caminar a paso rápido? Lo que yo les digo a mis pacientes es que salgan a caminar con la vecina alrededor del barrio. A un paso en el cual, si quieren caminar y hablar con la vecina, no pueden hacerlo porque si hablan les falta el aire. Ese paso se tiene que tener por 30 minutos de lunes a viernes. Todas estas recomendaciones las suele decir la nutricionista y como yo también les digo a mis pacientes con diabetes, la nutricionista es una profesional de la salud que estudió 4 o 5 años para traducirnos qué significa el 30% del valor calórico total. Suelen dar listas de intercambios de alimentos a los pacientes con diabetes que pueden ser un poco difíciles de entender al comienzo, pero conforme el paciente va yendo repetitivamente al nutricionista, va entendiendo cada vez mejor lo que significan las listas de intercambio. La consulta con el nutricionista no es de un solo contacto. En realidad, tiene que ir varias veces. A mis pacientes con diabetes les suelo decir que tienen que ir más veces a las nutricionistas de la que va conmigo. No es que con una sola vez que vaya y le dé menús alimenticios, con eso es suficiente. Es más, normalmente las nutricionistas lo que hacen es hacer menús primero generales, luego van adaptándose a las necesidades específicas de cada paciente para crear recetas que sean, además de nutritivas, además de reducidas en calorías, además agradables y posibles para cumplir por el paciente con diabetes, con prediabetes. El estudio finlandés sobre prevención de diabetes demostró que los cambios en el estilo de vida disminuyen el peso en las barras rojas, disminuyen el perímetro de cintura, disminuyen la presión arterial sistólica y disminuyen la presión arterial diastólica. El paciente con sobrepeso o obesidad que tiene predisposición genética desarrolla no solo diabetes, sino hipertensión y dislipemia. Y todo es controlado con el descenso de peso, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. Uno de los estudios que más me gusta mostrarles es el Diabetes Prevention Program, el DPP. De hecho, es como la piedra fundamental en el tratamiento de la prediabetes. En este estudio se dividió a los pacientes en 3 grupos. Pacientes con placebo, pacientes que se les prescribió cambios en el estilo de vida y pacientes que se les prescribió metformina. En realidad, todos los pacientes de los 3 grupos se les dio información escrita acerca de cambios en el estilo de vida, de alimentación saludable y ejercicio. A los del grupo de cambios en el estilo de vida no solo se les dio la información impresa, sino que se les dio talleres, se les dio capacitación en ejercicio, lo que diríamos entrenadores personales, y una lista y una probabilidad limitada de alimentos a los que tenían acceso. Les digo, aunque no fue así realmente, siempre suelo decir que era algo así como que los pacientes solo podían comprar sus comidas en ciertas tiendas y esas tiendas le vendían solo ciertos tipos de alimentos. Una historia bastante poco fácil de cumplir, bastante imposible de cumplir, que nuestro paciente solo se atañe tanto a los cambios en el estilo de vida. Y pacientes que fueron sometidos a metformina.
A 4 años se demostró que los cambios en el estilo de vida disminuían más la probabilidad de desarrollar diabetes que metformina y que ambos eran, por supuesto, más efectivos que placebo. Es decir, que el paciente aquí con prediabetes, en el estudio en el Diabetes Prevention Program, algunos tenían glucosa alterada en ayunas, es decir, una glucosa en ayunas de entre 100 y 125, otros tenían intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, glucosa después de la PTOG entre 100 y 149. Se demostró que se podía detener la progresión a diabetes con cambios en el estilo de vida, sobre todo, y con metformina. Después de que terminó el periodo más estricto del ensayo clínico del Diabetes Prevention Program, se les dejó a los pacientes que siguieran con sus rutinas, ya no se hacía el control tan estricto. A los pacientes con cambios en el estilo de vida les llamaban para hacerles de acuerdo de ir al gimnasio, de los cambios en el estilo de vida, por 4 años y después se los dejó. Este es una diapositiva que combina el Diabetes Prevention Program, como ustedes pueden ver, el DPP, mientras tenían los cambios en el estilo de vida, sobre todo bastante seguidos, el consumo de metformina también bastante controlado, y luego a partir después del 6º año, todos los pacientes dejaron este protocolo tan estricto y quedaron en sus vidas libres. Al seguimiento del Diabetes Prevention Program se le llama el DPP Outcome Study, que sería el seguimiento de los pacientes y se les siguió hasta 15 años. ¿Qué se demostró? Al cabo de 5 años, después de haber perdido el seguimiento estricto, las curvas de progresión a diabetes en cambios en el estilo de vida y metformina se acercan. Es decir, que ya en la vida real y a largo plazo, los pacientes que se someten a cambios en el estilo de vida y a metformina, las dos intervenciones son más o menos igual de efectivas en términos de progresión a diabetes. Noten que los pacientes que no se les hizo cambios en el estilo de vida intensivos ni recibieron metformina, hasta el 60% de ellos desarrollaron diabetes al cabo de 15 años. Y la reducción del riesgo con las intervenciones, metformina y cambios en el estilo de vida redujeron hasta un 10% esta probabilidad. En el Diabetes Prevention Program también hubo en el Laboral Study, en el seguimiento, también hubo datos interesantes. ¿Se acuerdan que les dije que el problema de la prediabetes es que también hay un riesgo pequeño, pero existente de retinopatía, de nefropatía, de estas complicaciones que les llamamos microvasculares? Bueno, se demostró que la probabilidad de desarrollar esta enfermedad microvascular es reducida solo por metformina desde el comienzo del tratamiento y que más bien los cambios en el estilo de vida eran bastante similares al placebo, mientras más baja era la hemoglobina glucosilada. Es decir, mi paciente con prediabetes es el que mejor se beneficia de metformina porque no solo disminuye la probabilidad de desarrollar diabetes, sino que también disminuye el riesgo de retinopatía. Y esto sucede en todas las probabilidades de hemoglobina glucosilada, tanto en las que se asemejarían más a 100 cuanto en las que se asemejarían más a 125. Mientras que los cambios en el estilo de vida pueden no ser suficientes para disminuir el riesgo de retinopatía cuando las glucosas están más cerca de 126, es decir, más cerca de la diabetes. Hay que tener mucho cuidado con metformina. ¿Por qué? Por dos cosas. La una es los eventos adversos gastrointestinales y la otra es lo largo que se tiene que dar. En realidad, la metformina debería ser prescrita liberalmente en dosis terapéuticas, farmacológicas. Uno de los problemas que tenemos en nuestros países sudamericanos es no dar dosis farmacológicas de metformina. Cuando uno va a los textos de farmacología básica, se da cuenta que las dosis terapéuticas de metformina empiezan en 1500 miligramos por día. Ahora, en realidad, en el mercado existen de 500, de 850 y las nuevas formas de liberación prolongada de 1000 miligramos. La metformina se debe dar por lo menos 2 veces al día. El problema es que si yo de primera, cuando voy a recetar a mi paciente con prediabetes metformina o con diabetes, le receto metformina y no le prevengo acerca de los eventos gastrointestinales, hasta la mitad de los pacientes pueden desarrollar diarrea y abandonan el medicamento. Entonces, lo que hay que hacer es dos cosas para asegurarnos del éxito con metformina. La primera es utilizar dosis progresiva. Empezar por 2 semanas, 3 semanas
una sola tableta de metformina de 850 miligramos. Generalmente yo recomiendo utilizar en la noche, porque así si tienen diarrea o molestias gastrointestinales suelen estar en casa. Al cabo de 2 semanas, el 95% de los pacientes que tuvieron molestias gastrointestinales dejan de tenerlo. Y podemos avanzar a 850 miligramos 2 veces al día, que sería una dosis terapéutica de metformina para prediabetes. Si es que hacen de esta forma, menos del 5% de los pacientes con diabetes que requieren metformina van a desarrollar síntomas gastrointestinales. Todo paciente con prediabetes que se requiere tratamiento farmacológico deberían recibir metformina. Es el medicamento mejor tolerado si se utiliza estas dosis crecientes y solo deberíamos tener cuidado de no dar en pacientes con contraindicación. Son contraindicaciones absolutas de metformina, la insuficiencia renal con una creatinina mayor de 1.5 en hombres, mayor de 1.4 en mujeres, o con clínicas de creatinina menor que 60 miligramos por decilitro, que debería utilizarse una reducción de dosis, o definitivamente no utilizar con clínicas de creatinina menor a 30 miligramos sobre decilitro. No se debe utilizar metformina en pacientes que tienen hipoxemia o hipovolemia o riesgo de tenerla. Es la razón por la cual no se da metformina a los pacientes con insuficiencia cardíaca y a los pacientes durante hospitalización porque pueden hacer hipoxia o hipovolemia. Suspender la metformina cuando mi paciente va a utilizar contrastes yodados, dado que estos contrastes pueden tener riesgo de insuficiencia renal y la insuficiencia renal aumenta el riesgo del evento adverso más grave de metformina, que es la acidosis láctica. Sin embargo, la acidosis láctica, si bien es un evento potencialmente mortal, por suerte es bastante poco frecuente, si es que uno tiene las precauciones del caso. Entonces, a mi paciente con prediabetes, y este es el algoritmo de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, tengo que ofrecerle asistencia médica para bajar de riesgo. Tengo que valorar si tiene otros factores de riesgo cardiovascular, si tiene dislipemia o hipertensión que requieran su tratamiento específico, terapias para bajar de peso y si la glucosa es normal, aún así puedo prescribir cambios en el estilo de vida. Ahora me refiero a los pacientes que han logrado bajar de prediabetes a glucosas normales. Si es que mi paciente persiste con glucosa en ayunas más de 100 o post-PTOG mayor a 140, entonces tengo que intensificar mis estrategias para bajar de peso y si tiene ambos criterios para prediabetes, utilizar medicamentos de bajo riesgo como metformina o acarbose. Tener en cuenta que todos estos pacientes pueden progresar a diabetes evidente y ahí tendría que utilizar el algoritmo de manejo terapéutico de diabetes. ¿Qué hacer con los pacientes con sobrepeso o obesidad, que son los pacientes que van a desarrollar prediabetes o diabetes? Los pacientes con sobrepeso o obesidad son los que tienen que estar más al cuidado de desarrollar prediabetes o diabetes. Es decir, cuando me enfrento con un paciente con índice de masa corporal mayor o igual a 125, tengo que pesquisar cada año si es que desarrolla diabetes o prediabetes. Mediante las estrategias que les dije, la prueba dual, hacer una glucosa venosa en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. El 14 de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para hablar de estos problemas y tratar de reducir el costo, el impacto de esta terrible enfermedad y tratar mejor a nuestros pacientes desde nuestro punto de médicos. Entonces, se utiliza este círculo azul, de ese tono de azul. Además, muchos monumentos en todo el mundo se iluminan con este color. Para hablar de diabetes es el momento, ya estamos cerca, estamos a menos de un mes del 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, para hablar, concientizar de esta enfermedad y tratar mejor a nuestros pacientes. Esta es lo que tengo para hablar esta noche. Quedo atento a sus preguntas si es que las existieran. Buenas noches, doctor. Nos acaba de llegar la pregunta. Le recordamos a todos los participantes que las preguntas las pueden hacer a través de este medio y el doctor procederá a contestarles. La pregunta dice, ¿qué valor tiene el rodaje de insulina basal en este caso? Bien, la dosificación de insulina basal es una dosificación que nos permite establecer el estadio evolutivo en prediabetes.
se lo utiliza sobre todo en estudios clínicos. ¿Por qué? Porque no hay un punto de corte de insulina o de la relación de insulina con glucosa. Aviso de sistema y servir. La batería se está agotando. El índice de OMA, no existe un algoritmo que nos diga qué hacer cuando el índice de OMA está elevado o cuando la insulinemia plasmática está baja. Los tratamientos como los que les he mostrado de prediabetes, de diabetes, están basados en la medición de glucosa. De manera que la dosificación rutinaria de insulina en pacientes sanos, en pacientes con prediabetes o en pacientes con diabetes en realidad tienen escaso valor terapéutico. No hay un tratamiento para cuando el OMA está alto o cuando la insulina está alta. No hay un tratamiento cuando el OMA o la insulina están bajos. De manera de que en la práctica clínica no tienen demasiado valor la dosificación de insulina o la utilización del índice OMA. Muchas gracias, doctor. La doctora Lita Silva del Río nos pregunta, o le pregunta, ¿me podría decir sobre los efectos secundarios del uso de la metformina? Gracias. Doctor, la doctora Lita Silvia del Río nos pregunta, ¿me podría decir sobre los efectos secundarios del uso de la metformina? Gracias. ¿Me escucha, doctor? ¿Aló, doctor? Sí, esperemos un segundo que el doctor está buscando el adaptador de su computador. Un segundo, por favor. Doctor, tenemos una pregunta. Ya, ahí les escucho. Ya, Gracias. La doctora Lita Silvia del Río nos pregunta, ¿me podría decir sobre los efectos secundarios del uso de la metformina? Gracias. Ya, los eventos adversos más frecuentes que se ven en los pacientes con diabetes y prediabetes que utilizan metformina son los gastrointestinales. Lo más frecuente es diarrea y distensión abdominal. Estos eventos adversos tienen dos características. Primero, son dosis dependiente y segundo, tienen tolerancia. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente presenta eventos adversos gastrointestinales, suele pasarles o suelen disminuir con el tiempo, no con demasiado tiempo. Generalmente a la semana o a las 2 semanas, manteniendo el medicamento, desaparece. Aparentemente tiene que ver con un efecto osmótico de la tableta. Si ustedes han visto, las pastillas de metformina son pastillas bastante grandes y son a propósito así para disminuir este efecto osmótico. Entonces, lo que utilizamos es lo que les explicaba antes, dosis progresivas de metformina. Empezar con una dosis baja, probablemente 500 o 850, advertirle al paciente que puede tener diarrea o distensión abdominal y que va a pasar con el tiempo si es que sigue tomando, y luego progresar a dosis más altas. Como les dije, las dosis farmacológicas de metformina están por lo menos en 1500 miligramos por día. Eso es lo más frecuente. Por supuesto, hay también los efectos adversos frecuentes para todo medicamento, como las interacciones medicamentosas que pueden existir y sobre todo la intolerancia, pero es más bien bastante raro. Y el evento adverso más severo, más grave de los que se presentan en los pacientes que reciben metformina es la acidosis láctica. Por suerte es raro, muy mortal también, lastimosamente, pero muy raro, y se suele evitar teniendo cuidado con las contraindicaciones.
Y estas contraindicaciones, como les dije, son la insuficiencia renal, el uso de contrastes yodados, no utilizarlo en pacientes hospitalizados, en pacientes que tengan riesgo de hipoxemia como insuficiencia respiratoria o insuficiencia cardíaca. Yo les suelo decir a mis alumnos del pregrado que la metformina no se debe utilizar en insuficiencias renal, clearance menor de 30, cardíaca con clase funcional de la New York Heart Association de 4 o insuficiencia respiratoria oxígeno dependiente. Gracias, doctor. ¿Y en niños menores de 12 años con acantosis IMC33 recomendaría metformina? En niños menores de 15 años no hay suficiente... 12 años. Sí. En pacientes menores de 15 años no hay suficiente evidencia. 15, 14, 13, 12, no hay suficiente evidencia. Sin embargo, dado que lastimosamente cada vez hay más prevalencia de diabetes tipo 2 en niños con sobrepeso o obesidad, la FDA permite utilizar desde los 10 años, pero su uso está restringido a pacientes con diabetes tipo 2 que no responden a cambios en el estilo de vida. A los otros pacientes con acantosis nigricans, que es un signo clínico de resistencia a la insulina, o solo con obesidad, hay que ser cautos debido a que no hay estudios y por tanto no está en etiqueta ese uso. Gracias, doctor. Una pregunta que nos indican es, si tengo un paciente de sexo femenino que luego de una gestación debuta con prediabetes y no tolera metformina, ¿cuál es el mejor medicamento a usar en este caso? Primero, si es que no tolera metformina, hay que intentar las formas de liberación prolongada de insulina. Metformina de liberación prolongada tiene un 70% menos de probabilidad de intolerancia gastrointestinal. Si no, terapias menos efectivas, pero que también son útiles, son acarbosa de estar disponible, pioglitazona de estar disponible, y otros fármacos tienen muchísimo menos evidencia. Recuerden que siempre igual hay que tener e incentivar los cambios en el estilo de vida. Gracias, doctor. Siempre se debe iniciar con metformina una vez al día, así sea la glucosa muy alta. Por ejemplo, pacientes que llegan con 400 y síntomas. Siempre se debe empezar con dosis baja para evitar la intolerancia gastrointestinal, porque si el paciente tiene intolerancia gastrointestinal no va a recibir metformina. Ahora tengan en cuenta que los pacientes que tienen en cualquier momento, desde el diagnóstico, en cualquier momento de su enfermedad, hemoglobinas glucosiladas mayor que 9, hay que empezar insulinoterapia asociada a metformina. Lo vamos a ver en el siguiente webinar, pero la metformina en pacientes con diabetes disminuye la mortalidad y la insulinoterapia no, por ejemplo. Y es más, ninguna otra terapia para diabetes disminuye la mortalidad. Entonces, el paciente que está con 400, si le empiezo con dosis baja para disminuirle su mortalidad, para que mantenga la metformina porque no tenga eventos intestinales, pero además hay que empezarle seguramente con insulinoterapia asociada. Gracias, doctor. Quiero transmitir un mensaje por esta vía a todos los doctores asistentes a este webinar. Si gustan hacer una pregunta o hacer algún cuestionamiento al doctor William Acosta por el medio de voz, por favor, lo pueden escribir por chat para nosotros abrir el audio. Doctor, tenemos otra pregunta en la que nos indica, ¿por cuánto tiempo debo administrar metformina a un paciente que fue diagnosticado de prediabetes? Si logra reducir la glucosa a valores considerados en el rango normal mediante los cambios de estilo de vida asociados con la administración de metformina. Esa es una pregunta interesante porque no tiene una respuesta basada en la evidencia. No hay estudios que digan qué se hace cuando el paciente con metformina llega a valores normales. Porque, por ejemplo, el Diabetes Prevention Program lo que hizo es dar metformina desde que tenía criterio, desde que empezó el estudio, indefinidamente. No se fijó acerca de si normalizando la glucosa había que retirarlo. Entonces, lo más sensato es mantener la metformina, probablemente a dosis baja. Dosis baja, ojo, es 1000 miligramos en una o dos dosis, en una dosis, en una forma de liberación prolongada o en 2 dosis, que serían 2 tabletas de 500 miligramos indefinidamente. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Carmen Hinojosa. Ella nos indica, ¿cuál es el riesgo de uso prolongado de metformina en pacientes prediabéticos y diabéticos? Por ejemplo, pacientes que lo usan más de 10 años.
Menos del 5% de pacientes que utilizan metformina exactamente por más de 10 años tienen déficit de vitamina B. El déficit de vitamina B es bien interesante dado que uno lo puede medir y ver la vitamina B baja, pero ese déficit es laboratorial. El problema del déficit de vitamina D es que el paciente que lo tiene puede desarrollar neuropatía. Las guías dicen que después de 5 años de tratamiento con metformina se debe dosificar vitamina B y ver si desarrolla anemia o neuropatía. Pero como les digo, esto solo se ve en menos del 5%, probablemente en el 3% de pacientes con diabetes que requieren metformina por más de 10 años. Entonces, lo que se hace, lo que se recomienda es la dosificación de vitamina B12, que es la que más fácilmente se puede medir, cada año a partir de los 5 años de uso de metformina. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Por cuánto tiempo debo de administrar metformina a un paciente que fue diagnosticado de prediabetes si logra reducir la glucosa a valores considerados en el rango normal mediante los cambios de estilo de vida asociados con la administración de metformina? Sí, no sé si es la misma pregunta u otra, pero reitero la respuesta. En realidad no hay estudios que se hayan hecho con suspensión de metformina. El más importante es el Diabetes Prevention Program, pero este dio metformina desde que ingresó indefinidamente. Lo más sensato es mantener metformina a dosis bajas. Tengan cuidado porque uno piensa dosis bajas 500 miligramos por día y eso no es dosis baja, eso es dosis subterapéutica, infraterapéutica. La dosis más baja de metformina probablemente será 1000 miligramos por día en forma de liberación prolongada que se puede dar una vez al día o 500 miligramos 2 veces al día. Estimados doctores, les damos las gracias por su tiempo a este importante webinar, la cual estamos seguros ha sido de gran aporte para este tercer módulo de educación médica continua. Les esperamos a las evaluaciones, las cuales van a servir para poder medir su aprendizaje de este importante tercer módulo. Recordemos que tenemos el aval académico del Colegio de Médicos del Perú, el cual tiene 3 créditos para su recertificación. En adelante se vendrán las evaluaciones y seguido vendremos con el cuarto módulo, el que nos permitirá culminar este importante curso de educación médica continua. Doctor Willan Acosta, muchas gracias por su presentación. Doctores, muchas gracias por esta noche de aprendizaje y seguimos con el curso de educación médica continua. Una excelente noche, doctores. Muchas gracias a todos por la participación.